Bienvenido nuevamente al Diario de un Masón Puertorriqueño. Te habla José Irán, maestro masón de la respetable logia Cuna de Muñoz Rivera número 72 en los Valles de Barranquitas. En el día de hoy traigo un tema que puede resultar interesante y es que les quiero hablar sobre el hermano hospitalario. ¿Quién es el hermano hospitalario? ¿Qué función tiene? ¿Qué es lo que hace? Porque definitivamente no se limita a recoger el dinero en las tenidas. Así que veamos. Este es un pequeño resumen sobre la figura que representa y la función que realiza el hermano hospitalario, que es quien se encarga de la hospitalía en las logias regulares. Para la masonería moderna, el hermano hospitalario es el hermano encargado de visitar, de cuidar y socorrer a los enfermos que sean miembros de su logia. Su origen pareciera remontarse al título con el que al principio fueron conocidos los miembros o los caballeros de la Orden de San Juan en Jerusalén, que también son conocidos, o son más bien conocidos como los caballeros templarios. Cabe destacar que esta función existe en todos los ritos y en todos los grados, aunque a veces lleva el nombre de limosnero, ya que este es el encargado de recoger y de distribuir las limosnas, de ir a visitar a los hermanos enfermos, de apoyar a los que están en dificultades, de inquirir y velar por la buena situación de las viudas y huérfanos de los hermanos y de averiguar por los motivos de las ausencias que no han sido justificadas al taller. La joya del hospitalario es una alcancía o bien una simple bolsa y administra una caja que es autónoma, que se llama el tronco de la viuda, ya que esta figura, la viuda, pareciera ser una representación del ser humano desprotegido, sobre la cual convergen los actos de caridad y de auxilio. Un ejemplo de ello lo encontramos en el contexto judeocristiano, según el libro de los Reyes y también en el libro de Éxodo del Antiguo Testamento. El hospitalario efectúa lo esencial de su trabajo por fuera de las reuniones. Con demasiada frecuencia, el hospitalario se limita a administrar solamente el tronco de beneficencia que le es confiado para hacer de por sí pues las donaciones que se hacen a las personas en desgracia, ¿verdad? Que tienen alguna necesidad. Además, el hospitalario debe preocuparse por las ausencias, independientemente de que hayan presentado excusas o no, y se pone en contacto con los hermanos ausentes con el fin de averiguar exactamente lo que les ocurre. Esta aseveración me parece sumamente interesante e importante y traigo a colación una anécdota contada en una plancha que fue citada en una logia, y dice que un hermano de dicha logia no había regresado más y había dejado de llamar y presentar excusas. Luego de un cierto tiempo de ausencia, la Cámara de Maestros le envió al hermano una carta conminándolo a ponerse al día con el tesoro del taller y asistir regularmente a todas las tenidas, so pena de exclusión. Antes de enviar la carta, nadie fue a ver al hermano. El venerable se había limitado a preguntar en logia si alguien tenía noticia suya, y como nadie dio una respuesta afirmativa, se envió lo recomendado. Pero resulta que el hermano en cuestión tenía tendencia depresiva, debido a una cascada de contrariedades de todo tipo que había tenido que enfrentar. Había entrado en una barrena afectiva y se había replegado dentro de su corazón. Su ausencia en realidad era un llamado de atención que nadie había comprendido. Su comportamiento era normal desde el punto de vista psicológico, pero incumplido y condenable desde el punto de vista del reglamento. Luego de recibir los recomendados, el hermano se suicidó. Y siguiendo la costumbre, se hizo una cadena de unión alrededor de su tumba. Verdaderamente, cada hermano aquí tendrá que sacar sus propias conclusiones y hacer reflexiones internas, porque yo personalmente no hubiera ido a esa cadena por vergüenza, porque si no hice nada para salvarlo, no me iba a ver muy lindo rindiendo unos honores
de alguna persona ya fallecida que yo pude haber ayudado. Esta anécdota hace reflexionar sobre la masonería como una comunidad iniciática y fraternal, en el cual cada uno se siente responsable del deber de recibir y de transmitir una enseñanza para despertar, estimular la conciencia y de mejorar la especie humana, y que debe ir tan lejos como sea posible. En todo caso, más lejos de lo que se llega en el mundo profano, en la vía del amor y de la comprensión. Esto es algo bien profundo y muy poco comprendido, pero yo espero que con esto que están escuchando puedan hacer ese viaje en el interior y reflexionar y ver de qué manera se puede mejorar, porque definitivamente el cargo del hermano hospitalario no es simplemente recoger el óvulo. Ahora les voy a hablar sobre los deberes y atribuciones del hospitalario. Realizar la colecta de beneficencia en todas las sesiones, en todas las tenidas que se celebren en la logia, con las que formará el tronco de beneficencia o el tronco de pobres, como lo llamen. Custodiar esos fondos hasta su entrega al tesorero mediante balance. Debe llevar un libro donde anote las cantidades recibidas y las invertidas o donadas con los recibos. Debe visitar a los hermanos enfermos o que sufran desgracia por cualquier causa, dando cuenta al venerable maestro respecto al auxilio pecuniario que deban concederle, y deben rendir un informe periódico de su cometido a la logia. Hay algunas logias que acostumbran al final de todas sus reuniones o tenidas circular otro saco que lleva el hermano hospitalario en el que se depositan los óvulos, de acuerdo a las posibilidades económicas de cada hermano, claro está. Este saco es llamado el tronco de la viuda o el tronco de beneficencia, de solidaridad o de pobre. Este dinero se puede utilizar para socorrer a un hermano que se encuentre en necesidad o a su viuda y familia en caso de que éste haya pasado Oriente Eterno, o en general para otras obras de beneficencia que el taller considere conveniente realizar, claro está. Esta es una antigua costumbre masónica. El sentido práctico del tronco de beneficencia es que con su auxilio material se solventa una necesidad. Cuando un hermano masón está en dificultades, puede contar con los hermanos que le tienden la mano. Su efecto virtuoso es que inculca la caridad, la solidaridad y la fraternidad entre los miembros del taller que conscientemente realizan estos ritos, y que enseña a no ostentar, pues el óvulo se da de manera espontánea y secretamente, de modo que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Su significado espiritual consiste en enseñar el desapego de los bienes materiales, que muestra cómo compartir no solo las monedas, sino sobre todo las experiencias espirituales y los conocimientos que con ausencia de egoísmo se transmiten los masones de los unos a los otros, procurando en la medida de lo posible irradiarlos hacia la humanidad y a compartir un elevado ideal que es el que mueve a construir el templo de la armonía universal con el amor que nace entre aquellos que saben que todos en esencia son uno. Sin duda habrá mucho más que compartir sobre el hermano hospitalario y sobre cada uno de los oficiales y dignatarios que decoran nuestro taller, pero me resultaba sumamente importante hablar sobre el hermano hospitalario. No porque haya visto que no se haga, es porque si no se está haciendo, comiencen a hacerlo. Y espero que les haya gustado esta disertación. Si es así, suscríbete al canal, regálame un like si te gustó, dislike si no te gustó, comenta y compártelo. Ayúdame a llevar un rayito de luz a donde haga falta.